Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Ya estamos al aire y ya estamos con nuestro programa del mostrador.cl aquí en Al Pan Pan, donde comenzamos un nuevo capítulo y contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el nuevo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos hablando de Eric Aedo, con la presidencia de Carol Cariola y segunda con primer vicepresidente Gaspar Rivas, que dicho sea de paso ha sido expulsado del Partido de la Gente. Ustedes saben que hay una moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano y por el Partido Republicano en contra de esta mesa. Vamos a estar con eso, vamos a hablar de qué está pasando finalmente en el Congreso y qué efectos podría tener esta censura que aparentemente no tendría todos los votos de la oposición. Pero queremos entrar ahora en la polémica que se instaló entre Chile y Argentina a propósito de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al de señalar que podría haber presencia del grupo Hezbollah en Chile. Puntualmente dijo, se ha visto presencia en Iquique, en el norte de Chile, generando una serie de reacciones. Finalmente esto habría sido zanjado. Digo habría sido porque uno nunca sabe hasta dónde llegan las resoluciones de esta naturaleza, con una llamada telefónica de la propia ministra Bullrich a su par en Chile, la ministra Carolina Toa. Pero como digo, queremos ir un poco más allá acerca de cómo están las relaciones finalmente entre ambos países, y para eso queremos conversar con un ex canciller, el ex canciller del presidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quien ya está con nosotros. Alfredo, un gusto de tenerlo esta mañana aquí en el programa. ¿Qué tal, Mirna? Muchas gracias por la invitación. Alfredo, ¿cómo has visto este impasse? ¿Qué pasó aquí? Algunos dicen una sobrereacción del gobierno, otros dicen que fue una mala definición la que hizo Patricia Bullrich sin tener ningún tipo de antecedente ni prueba concreta. ¿Cómo lo ve? A ver, yo agregarle a esos datos, yo vengo llegando de Argentina por otra cosa, me tocó hacer un seminario ahí ayer. Esto no existe como noticia en Argentina, ¿no? Ya. Argentina está concentrado en sus temas, no tienen bastantes problemas, están intentando salir adelante. Yo creo que además la ministra Bullrich hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Llamar y decir, bueno, oiga, dejemos esto a un lado, no tiene ningún sentido, porque nunca fue el motivo crear un problema con Chile, sino que simplemente alertar el problema de seguridad que tenemos en el continente, que es una cosa efectiva. Respecto de Hezbollah en Chile no hay antecedentes según se nos ha dicho, y es lo más probable. Y bueno, digamos, no era ese el punto. Ella hizo a lo mejor un mal ejemplo, una mala explicación, pero el problema de fondo que tiene Argentina, que tiene Chile, que tiene Bolivia, que tiene todos los países, es el problema de la inseguridad y los grupos organizados que tenemos, que están unidos con el narcotráfico, con el terrorismo. Ayer escuché a un fiscal del norte, no recuerdo su nombre, que decía que lo que sí puede suceder es que algunos de estos grupos, como Hezbollah y otros, pueden estar en busca de financiamiento y para eso se conectan con grupos, digamos, del narcotráfico. Así que, bueno, hemos tenido aviones iraníes, hemos tenido relaciones de algunos países vecinos con Irán, o sea, digamos, yo creo que el fondo del asunto es la seguridad y no este impasse con Argentina, que es muy importante que las relaciones estén bien y me alegro mucho que se haya resuelto fácilmente. Perdone, pero de todas maneras, Alfredo, esto no lo podemos, digamos, desconectar, quiero decir, de lo que fueron las propias declaraciones del senador republicano en Estados Unidos, Marco Rubio, que
ahondó precisamente en esta tesis, ¿no?, de la presencia de Hezbollah en Chile. Y de hecho, algunos analistas internacionales señalan que esto también está en relación, no sé cómo lo ve usted, en cuanto a que el gobierno de Javier Milei quiere reforzar sus lazos con Estados Unidos, también con Israel, ese es otro tema, ¿no es cierto? Y eso es parte de estas, o sea, que estas declaraciones no se pueden ver separadas de aquello. ¿Qué cree usted? ¿Estamos yendo demasiado lejos con esa tesis? Bueno, yo creo que hay muchos senadores en Estados Unidos, Marco Rubio es uno, tiene una preocupación especial por América Latina y por el tema de la seguridad, pero Estados Unidos es mucho más amplio que eso, el gobierno de Estados Unidos está en otra. Y creo, insisto, que la preocupación general de todos los países, incluido el nuestro, es la seguridad, y la seguridad hoy día es internacional. Aquí hay que colaborar con todos los países, y creo que esa es la discusión que hoy día tenemos. Estamos frente a grupos poderosos, financiados, con muchos recursos, con mucho armamento, con lazos en distintos lugares, y eso es lo que hoy día estamos enfrentando en el continente y están enfrentando los ciudadanos en Chile y en otros países. O sea, más allá, diría usted, de esta situación de Hezbollah como tal, lo más importante, lo que usted dice, son ponernos todos, digamos, poner el foco de atención en el crimen organizado y el narcotráfico, que es la verdadera amenaza para la región. Exactamente, o sea, eso es lo que hoy día desde ya le preocupa a los ciudadanos, y los hechos objetivos son, bueno, tú sabes las noticias hoy día, todos los días en Chile, pero esto en otros países ya lleva más tiempo, y es lamentable que a Chile haya llegado, pero es una realidad que hoy día está causando un daño enorme a la vida común y corriente de las personas, les impide salir a la calle, tenemos crímenes horrorosos, y indudablemente si lo dejamos crecer va a afectar la política, va a afectar las decisiones del país, como ha sucedido en otros lugares. Claro, de todas maneras, Alfredo, usted mismo lo señalaba y también lo dicen varias investigaciones en cuanto a que precisamente estos grupos terroristas ocupan al crimen organizado, ocupan el comercio ilegal para poder financiar sus acciones ilícitas. Es que mire, cuando usted entra en el campo de la ilegalidad y entra en el campo de hacer justicia por propia mano, todos estos mundos se unen, porque cuando los tipos entran a eso necesitan armamento, por lo tanto tienen que conectarse con los traficantes de armamento, necesitan dinero, por lo tanto tienen que estar en ciertos negocios como el narcotráfico, tienen que blanquear capitales, de ahí saltan a la trata de personas, en fin, todos los negocios ilegales, una vez que el Estado no es capaz de contener a los grupos ilegales, todas las otras alternativas no solo son posibles, todas ellas aparecen. Y a través del dinero y a través de las armas están todos conectados. Y en ese sentido, diría usted, Alfredo, que la región en su conjunto, cuando hablo de la región me refiero a América Latina, partiendo por nosotros, ¿estamos perdiendo esa batalla? Bueno, yo creo que cosas que solamente veíamos, me acuerdo, uno se, digamos, asombraba lo que pasaba hace algunos años atrás en México, por ejemplo, con los carteles, lo que sucedía con las FARC en Colombia. Bueno, y nuestro país en esa materia era otro mundo, ¿no? No teníamos autos blindados, no había guardias, la gente podía caminar por cualquier parte. Bueno, eso no es la realidad que estamos empezando a vivir, y tenemos que detenerla, ¿no? Indudablemente que Chile ha ido avanzando en eso y no hemos sido capaces de contenerlo. Quisiera cerrar el tema Argentina porque tuvimos un impasse hace algunas semanas con el embajador en una serie de declaraciones que hizo muy poco afortunada, ¿no? Respecto de los chilenos. Y luego quiero preguntarle en relación a este despliegue de movimientos militares en el canal Beagle que ha hecho Argentina. El presidente Milei refuerza además su reclamación respecto de la Antártica. ¿Tenemos que preocuparnos por esta relación? ¿Tenemos que aceptar que va a ser tensa esta relación con la Argentina de Javier Milei? Bueno, yo creo que la relación entre Chile y Argentina es sumamente importante. Tenemos 5.000 kilómetros de frontera, tenemos intereses en común enormes. Siempre hemos tenido estas diferencias respecto de la Antártica y de otras cosas, y hay que enfrentarlas, pero me parece que la relación con Argentina hay que mantenerla en el muy buen nivel que ha tenido en todos los años con países que han tenido gobiernos de muy distintos signos. Yo no creo
que eso vaya a cambiar. Y el espíritu que vi en las personas de gobierno, que aunque estuve, digamos que eran de un rubro particular, que es el tema de infraestructura ya, tenían una enorme y positiva opinión y relación con Chile. Pero, Además, me junté con el embajador hace, no sé, unas pocas semanas, a los pocos días de estar ujú, acá, me invitó a conversar y su disposición era muy positiva. Creo que además no fueron afortunadas sus declaraciones, pero sin perjuicio de eso, hay mucho, estuve también ahora con el embajador chileno allá, hay mucho que ujú. pueden ganar los países porque hay muchos elementos en común para poder sacar producción argentina por los puertos chilenos, para mejorar el intercambio comercial, tenemos opiniones en común en el mundo, o sea que las cosas que podemos hacer, desde ya, por supuesto, trabajar en conjunto en materia de control de la delincuencia, que como decíamos es internacional. Yo no preveo que haya un cambio en esas circunstancias con el gobierno que hoy día está en Argentina, que por lo demás lo que está tratando de hacer es enfrentar problemas internos que son de enorme magnitud. Claro, lo que pasa es que las declaraciones del propio Javier Milei en relación a otros, digamos, presidentes de América Latina, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro en Colombia, hablan, digamos, de un presidente que es bastante, al menos uno podría decir, impulsivo en sus declaraciones. Después, claro, tiene que echar marcha atrás, ¿no? Pero él tiene una personalidad que lo expone a abrir conflictos diplomáticos. Por eso le pregunto si nosotros tendríamos que estar un Sí, poquito atentos ahí. sí, efectivamente tiene una personalidad fuerte y particular, ¿no? Que es distinta a lo que uno, pero en el caso que usted señala, por ejemplo, del presidente Petro, no hay que mirar la foto, hay que mirar el video, hay que mirar la historia completa. Si usted revisa las cosas que dijo Petro sobre el presidente Milei, también son impresionantes. Entonces hay una larga historia ahí, pero Chile no tiene esas características, el presidente Boric no tiene esas características. Nunca Chile ha tenido eso. Entonces, no veo que nosotros podamos entrar en ese camino y ojalá no lo sea, porque si hay una relación importante para Chile es la relación con Argentina. Creo que lo que pasó con la ministra Bullrich también muestra buena disposición. Si cometió un error, lo resuelve y espero que ese sea el camino que tengamos hacia adelante y que podamos avanzar en las cosas que valen la pena. Absolutamente, y eso yo creo que está absolutamente claro, pero quiero preguntarle si usted cree que el gobierno manejó correctamente este conflicto, debió haberlo dejado pasar nada más. Yo creo que es un tema menor, ¿no? Yo creo que dado la reacción de la ministra, me parece que fue adecuado, porque por lo menos tuvimos una claridad respecto de lo que quiso o no decir. Pero me parece que son temas menores frente a lo que estábamos hablando antes, que tiene que ver con la relación con Argentina, que es algo mucho más allá de lo que estamos hablando. Absolutamente. La instalación de una base militar en Tierra del Fuego y la adquisición de aviones de combate. ¿Cómo hay que leer eso, Alfredo? Bueno, yo eso es algo que tienen que ver, digamos, las Fuerzas Armadas y los que son especialistas en esta materia, digamos. Pero recordemos, Chile tiene esos mismos aviones desde hace, no sé, 20, 30 años. Así que en eso siempre hay que estar atento, pero me parece que no hay un cambio significativo respecto de lo que Chile ya hizo hace muchos años, ¿no? Así que no veo en eso tampoco algo que pueda, digamos, cambiar la relación con Argentina. Argentina ha tenido en su ejército muy postergado en términos de recursos y son ellos los que tienen que tomar sus decisiones en esa materia. Vámonos a Venezuela, porque escucha que ha estado acontecido, digamos, el tema internacional en estos Así últimos días. es. Así es. Imagínense usted a cargo ahí de la Cancillería. Le pregunto, ¿debería el presidente Boric conversar personalmente con el presidente Maduro, tal como él propuso a propósito del tema de la criminalidad y de todas las situaciones que se han abierto ahí, los flancos que se han abierto con este país? Mire, yo conozco a la persona, hay que recordar, el presidente Maduro era canciller de Venezuela mientras yo era canciller, así que tuvimos mucha relación. Conozco bien desde hace muchos años cómo ha actuado y cómo está actuando Venezuela. Yo creo que lo que tenemos que tener presente más allá es si uno tiene que conversar o no conversar,
nosotros tenemos un problema gigante, ¿no? Tenemos varios cientos de miles de venezolanos aquí, algunos de ellos que tienen problemas con la justicia y no lo sabemos. Tenemos también chilenos allá, recordemos, muchos chilenos se fueron a vivir a Venezuela hace muchas décadas atrás y tienen hoy día sus familias y tienen por lo tanto necesidades. Tenemos que atender esos problemas. Pero lo que tenemos al frente es un país que no cumple, un gobierno que no cumple, que habla, dice una cosa, al día siguiente dice otra, pero en todo caso ni una cosa que dice ni la otra no cumple ninguna. Mire usted lo que ha pasado con este convenio que se firmó. El convenio que se firmó, que es un convenio muy habitual entre países y muy necesario en una situación como la que tenemos hoy día de esta, digamos, cantidad de personas venezolanas acá, ni siquiera han nombrado a la persona que está a cargo del convenio. Firmaron un acuerdo con la oposición y con varios países extranjeros en Barbados para poder hacer elecciones. No han cumplido ni una sola, sino que al contrario, han encarcelado a los opositores, han impedido que la que ganó las elecciones primarias de la oposición pueda ser candidata, como María Corina Machado. Lo que hace el gobierno de Venezuela no tiene nada que ver con sus palabras. Entonces, lo que no podemos ser es ingenuos. Yo creo que ese es el punto central. Tenemos que hacer todos los esfuerzos por poder ayudar a nuestros ciudadanos allá, por poder manejar de la mejor manera el problema que tenemos con los venezolanos aquí, pero no seamos ingenuos respecto de lo que tenemos allá. Venezuela dice una cosa, el presidente puede invitarlo a una conversación y puede nunca realizarse, o si se realiza no tener ningún contenido. Y el presidente de Chile tiene que tener mucha precaución respecto a eso. Entonces, de sus palabras, estoy entendiendo que el acuerdo que se estableció entre ambos países para colaborar en materia de combate al crimen es ingenuo. Bueno, yo creo que más que ser ingenuo hacerlo, porque como digo, esto es lo que uno hace con todos los países, lo que sí sería ingenuo es pensar que se va a cumplir. Hasta ahora ha resultado ser algo que tiene un contenido igual a cero. El propio subsecretario Monsalve ha señalado que el acuerdo ni siquiera ha empezado a regir. Y no ha empezado a regir porque el punto uno que tiene que cumplir Venezuela ya no lo cumplió. Eso indica, desde su punto de vista, que el gobierno debiera en la práctica entender que o sea, que si va a interlocutar, está interlocutando con una dictadura más que con un gobierno democráticamente electo, con digamos, con lo que significa, ¿no es cierto?, tener relaciones con una democracia versus una dictadura. Sí, no hay ninguna duda que lo que tenemos en Venezuela, digamos, no es una democracia como la que nosotros conocemos y que el gobierno hace lo que quiere y con daño muy grande a su población. Pensemos que tenemos más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país, o sea, mayor daño a su población no existe. Pero lo que estoy diciendo es un paso más allá. Uno puede tener una dictadura, pero con la cual uno puede hacer un acuerdo y sabe que se va a cumplir. Puede que el proceso político interno sea, digamos, no lo que a uno le parece correcto, que haya muchos problemas de distinta índole, pero cuando toma un acuerdo con otro país lo cumple. Este país, Venezuela, o este gobierno de este país, ha demostrado que no lo cumple. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. La pregunta es no solamente cuál es el régimen, digamos, que tenemos allá, qué problemas tiene con su población, qué violaciones de los derechos humanos hay o de la democracia, sino que si el acuerdo que estamos haciendo va a ser cumplido o no, o si va a ser, digamos, simplemente una cosa para mostrar una cara que ayuda, pero que no tiene contenido. Hasta ahora, no digo en este acuerdo y en todo lo anterior, eso es lo que ha hecho Venezuela y no me refiero solo con Chile, por eso decía el ejemplo de Barbados, simplemente no lo cumplió. Estados Unidos acaba de señalar que va a reimponer las sanciones, producto de que las eliminó a cambio de que cumpliera y no cumplió. Pero, de nuevo, ¿tiene que reunirse a conversar personalmente el presidente Gabriel Boric o usted le recomendaría que no? Pero yo creo que eso es algo que tiene que ver el presidente, pero creo que los elementos a considerar Ujú. son estos. Necesitamos la colaboración, pero el hecho de juntarse o no juntarse, de firmar un acuerdo o no, no son los elementos que van a cambiar la conducta de Venezuela. Venezuela actúa directamente por sus beneficios personal de quienes están dirigiendo el país. Y eso es lo que uno tiene que juzgar en términos muy pragmáticos por lo que está
con lo que está sucediendo, y estoy seguro que lo que está haciendo hoy día Maduro respecto a estas declaraciones tiene que ver más bien con el frente interno de Venezuela, demostrar que es un país serio y que está trabajando en contra de la delincuencia, y que tiene brazos abiertos. El mismo canciller dijo una cosa, después dijo justo lo contrario, el canciller Gil. Así que yo creo que ese es el punto. Yo digo, lo demás lo verá el canciller Van Claren, lo verá el presidente, pero lo único importante es saber en qué y con quién nos estamos metiendo. Claro, lo que pasa es que algunos especulaban que esto tenía mucho que ver también con este llamado a conversar con el presidente y a conversar personalmente. Estaba, no, o sea, lo decía Heraldo Muñoz, exactamente, en una entrevista al ex canciller. Decía que esto no había que, digamos, desacoplarlo de esta reunión que se va a desarrollar acá en nuestro país, con presencia de Venezuela, de ministros, de cancilleres, ¿verdad?, para hablar o tratar temas de seguridad, ¿no es cierto?, que se va a hacer acá en nuestro país. ¿Usted ve algún vínculo ahí? Bueno, yo creo que tiene, como le digo, el vínculo del que estamos hablando, es decir, que Mm. Venezuela le encanta aparecer como alguien que cumple, como alguien que cuida a su población, que tiene una democracia interna, que está en contra del narcotráfico y la delincuencia, pero los hechos objetivos no son eso. Entonces, me parece que esta participación en organismos internacionales o reuniones internacionales son todas importantes, porque, como digo, esto es una cosa transnacional. Ojalá Venezuela nos diera la información que tiene y que fuera información veraz y completa, pero es difícil pensar que así va a ser. Fíjese que justamente con ocasión de este mismo tema, Maduro dijo respecto del tren de Aragua: ¿quién se llevó a Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero de 2019? Dijo el recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de declaraciones, pero ¿cómo lo ve? Bueno, una muestra más de lo que es el gobierno actual de Venezuela. Usted comprende, en primer lugar, que la gente no se va de Venezuela porque el presidente Piñera fue un día a Cúcuta, ¿no? Cerca de la frontera con Venezuela, ¿no? La gente se va de Venezuela porque en Venezuela no tiene cómo vivir y sufre lo indecible desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y social. En segundo lugar, antes de que el presidente Piñera fuera a Cúcuta, habían llegado más de 300.000 venezolanos. En este último gobierno actual de Chile han llegado más de 100.000. O sea que claramente no hay ninguna relación. De nuevo, esto tiene nada más que ver que hacer declaraciones para móviles políticos de muy corto plazo, de sacarse, digamos, el pillo, diríamos en Chile, ¿no? Eh, pero en relación con la realidad o con la razonabilidad mínima de lo que uno señala, no hay ninguna. Alfredo, quiero cambiarlo de tema y llevarlo a otros asuntos que tienen que ver también con su pasado como presidente de la CPC. Y quiero preguntarle respecto de lo que ha circulado en estos días, que tiene que ver básicamente con una preocupación de grupos empresariales, ya sea vinculados a, qué sé yo, al grupo Angelini o al grupo Luxich, etcétera, respecto de ciertos reclamos que se le está haciendo al gobierno, ¿no? Seguridad, crecimiento, confianza. El presidente Carosi decía al respecto: no nos merecemos el Chile que tenemos hoy. ¿Usted diría que esta convivencia entre el presidente Boric particularmente y el empresariado es difícil? Ha sido difícil, sin duda, y es difícil porque a pesar de que el ministro Marcel ha hecho, digamos, esfuerzos en contener el gasto fiscal, en hacer un presupuesto más equilibrado, cosa que se agradece, que haya cumplido el presupuesto que se originó en el año 22 por el gobierno anterior, cosa que no es fácil porque las presiones de gasto son importantes. Desgraciadamente el país necesita mucho más, necesita volver a crecer. Hoy día todavía tenemos un desempleo muy alto que no cae, no hemos recuperado la actividad económica en prácticamente todos los sectores. Tenemos sectores como la construcción que están en un desastre, el comercio ha sufrido enormemente, lo cual a su vez es el reflejo de que los ciudadanos no tienen, digamos, los recursos para desarrollar su propia vida. ¿Para qué decir la gente que está en los lugares más marginales? El problema que tenemos en vivienda, hacinamiento, el número de personas en la calle. O sea, todos los indicadores muestran una situación
económica y social muy, muy, muy compleja y que solo tiene una solución de fondo, que es que el país vuelva a crecer, vuelva a producir. Y eso es lo que las medidas que ha impulsado el gobierno, eh, y desgraciadamente, digamos, el Ministerio de Hacienda ha sido quien más las ha apoyado, son medidas que van en el sentido opuesto, ¿no? Todo el problema previsional, el problema de los cambios laborales, el problema del cambio tributario, van en un sentido que por lo menos hace uno pensar que el análisis de la situación es equivocado. Y por lo tanto se produce esta diferencia. Y además, después tenemos algunas declaraciones referentes a que en el fondo los culpables serían los empresarios. Páguele más a los empleados, haga tal cosa. Cuando todos sabemos que depende de las reglas, depende de las políticas públicas, cómo los países progresan. No es un problema de la buena voluntad o mala voluntad de una persona en particular. Ya, pero ahí la pregunta entonces es la siguiente, porque usted dice el tema pensiones, o no sé si lo mencionó, usted habla del tema tributario, pero a ver, ¿cómo lograr cómo lograr que ambos sectores se encuentren, ¿no? Porque además, dentro del mismo empresariado, lo hemos conversado con nuestro editor económico Iván Weissman, hay sectores que dicen nunca va a haber un mejor momento para sacar adelante una reforma a las pensiones en el gobierno más de izquierda que ha existido en Chile desde la Unidad Popular. O sea, tendría Así es. un acuerdo de esas características, tendría una tremenda legitimidad. ¿Usted comparte esa afirmación? Pero por supuesto, yo creo que la disposición de los empresarios es buscar acuerdos que beneficien a Chile y las veces que el gobierno, digamos, ha cambiado de opinión o ha dado un espacio, siempre ha encontrado la disposición del sector empresarial para buscar esos caminos. Entonces, el que dirige el país, el gobierno tiene que, digamos, dar esas señales y las veces que lo ha hecho ha encontrado, digamos, todo el apoyo. Ya, pero ¿qué es lo que falta? Porque usted dice las medidas del gobierno van en el camino contrario, pero hay una reforma a las pensiones que está esperando años, ¿no? Hay ciertos cambios tributarios que el gobierno señala que son fundamentales de hacer si es que se quiere avanzar, ¿no es cierto?, en darle a la población mayores beneficios del tipo, incluso en el tema mismo de las pensiones, para poder subir la PGU, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos aunar voluntades, ¿no? Bueno, primero teniendo la voluntad de llegar a los acuerdos, pero después hay que coincidir en la idea. Desgraciadamente, como le decía al principio, cuando las ideas son malas, es difícil coincidir. El problema que tenemos acá y que tenemos que discutir, conversar, es respecto a las ideas. Hay ideas que han demostrado en Chile y en el mundo a lo largo de la historia que hacen crecer a los países y hay ideas que lo que hacen es hacerlo retroceder. Entonces, con ideas que hacen retroceder, no vamos a hacer avanzar el país. Entonces, no es solamente buscar acuerdos, eso hay muy buena disposición y los han existido en cosas específicas. Pero no es solamente un problema de buscar acuerdos. La pregunta es si podemos encontrar acuerdos sobre cosas que sean positivas. En la medida en que encontremos esos campos en los cuales hay ideas positivas, va a haber la disposición y hay mucha relación entre, digamos, los gremios empresariales y las distintas partes del gobierno y en muy buenos términos. La pregunta es si podemos concordar sobre ideas que serían beneficiosas para Chile. Claro, pero ¿cuáles son esas ideas? Porque ¿cuándo podemos decir que estamos hablando en el mismo idioma? Si a veces uno lo que observa, y lo dicen distintos analistas, ¿no? Que los grupos se atrincheran en sus respectivas posiciones, ¿no es cierto? Y la pregunta es, si usted observa la posibilidad de salir de esa trinchera para encontrarse en aquellas ideas que puedan haber mancomunidad. Le pregunto, ¿cómo lo ve Sí, y cuáles serían? bueno, yo creo que en lo que se refiere al campo empresarial, la hay. En la parte de la política, desgraciadamente, hemos perdido el mejor momento que teníamos, ¿no? Yo creo que en eso no había un buen manejo del gobierno. Hoy día estamos entrando en una época electoral, va a ser más difícil, digamos, llegar a acuerdos, pero más que eso, en lo cual no soy experto, en lo que refiere, digamos, al campo de las empresas, en las empresas el criterio es súper pragmático. ¿Qué podemos hacer para que las cosas funcionen mejor? Para que a las empresas les vaya mejor, para que puedan dar más empleo, para que puedan subir los salarios,
para que la gente pueda comprar más, para que tenga una mejor vida. Hoy día tenemos problemas sumamente serios en todos los campos y las empresas están pasando un momento muy difícil. Ya, o sea, aquí, pero por eso le digo, para cerrar el tema y no le doy más la lata, la pregunta es, ¿cuáles son esas ideas que usted dice que van en contra del propósito fundamental, que es que crezcamos más para que tengamos más empleo, para que tengamos mejor vida? Le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, subir los impuestos en un momento en el cual la economía no crece, no avanza, el desempleo es alto, en el cual, ya lo mencionábamos, la mayoría de los sectores hoy día están con un problema muy serio, no parece ser la receta para resolver los problemas. Entonces uno puede hacer mucha politiquería fácil, digamos, y decir, bueno, pásame los impuestos para arreglar este problema. Es que el problema es que eso no se va a sostener, porque si hacemos eso, vamos a tener, digamos, menos actividad y por lo tanto vamos a tener menos impuestos. Ya lo demostramos en las reformas tributarias anteriores, donde se hizo muchos fuegos artificiales respecto a todo lo que se iba a captar. Hemos tenido una reforma tributaria por cada gobierno. Y los resultados de las malas reformas tributarias ya las conocemos y son parte de las causas de lo que estamos viviendo. Ya lo vivimos con el ministro Arena y otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser prácticos y entender cómo funcionan las cosas. Hoy día la realidad pide otra cosa. En materia de las pensiones, esto es un proceso largo, pero ya se llegó a acuerdo, por ejemplo, en la PGU, que le resolvió el problema a muchísima gente. Hay muchos otros que no lo tienen resuelto, pero esas personas que lo tienen resuelto se hizo en base a que había un acuerdo. Sí, bueno, en esto sí hay acuerdo, y no digo con los empresarios, digo con la oposición. Y hay cosas que se pueden hacer hacia adelante. Podríamos estar resolviendo el problema si dijéramos, mire, la gente y las posibilidades políticas hacen que pongamos hoy día estos elementos y las cotizaciones adicionales en las cuentas individuales, hagámoslo lentamente para que las empresas lo puedan hacer. Eso va a significar una carga adicional para las empresas, pero va a ser bueno para el país. Ahí hay una cosa, pero si se insiste en que se tome una parte de eso, se le quite a las personas y las personas no lo quiere la oposición, no es una buena medida económica, bueno. Claro. Exacto. Alfredo, se nos acabó el tiempo, pero muy cortito, pero el gobierno, ¿usted no diría que ha dado también muestras de flexibilidad cuando dice, ok, bajemos el impuesto a las empresas? ¿No es acaso también una forma de demostrar que lleguemos a acuerdos, tratemos de coincidir en aquello que nos une pero, y no en lo que nos divide? pero por eso lo digo yo, más que ir al detalle, sobre todo si nos queda poco tiempo, pero Sí. lo que creo yo es que hay espacio siempre y buena voluntad de todas las partes. Siempre se puede avanzar en cosas que sean positivas para el país. Ya, pues Alfredo Moreno, ex canciller y además ex presidente de la CPC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta No, mañana. gracias a ti, Brenda, Gracias, hasta luego. gracias, que esté bien. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovechamos a invitarte a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter de elmostrador.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Erika Edo. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador.